Bueno, el primer aspecto que hay que tener presente es el difícil contexto internacional. En primer lado, Europa tiene problemas estructurales muy graves que básicamente tienen que ver con el hecho de mantener bajo el mismo paraguas cambiario y monetario a economías que están en situaciones totalmente distintas. Digamos, Grecia, Portugal, España están prácticamente viviendo una depresión con tasas de desempleo altísimas. Y en el mismo contexto está Alemania, dentro del mismo paraguas está Alemania, que tiene una situación económica, si bien desaceleró en el segundo trimestre, pero más holgada, con niveles de desempleo bajísimos. Es decir, hay un pecado original en la formalización de la Unión Europea que tiene que ver con el hecho de mantener bajo el mismo paraguas a países que tienen muy poco que ver, tanto en términos de estructura productiva como de niveles de productividad, sistemas previsionales e incluso idiosincrasias distintas. Obviamente la salida hacia futuro es compleja y no se encuentra ningún escenario sencillo, básicamente porque hay algunas economías, en Grecia es el caso más evidente, pero no es la única, sobreendeudadas, en las cuales, digamos, una cesación de pagos luce poco menos que inevitable. Obviamente las autoridades del bloque lo que deben hacer es administrar, digamos, esta situación como para que no se traslade más allá de las fronteras. Lo cierto es que la experiencia previa lo que demuestra es que las autoridades europeas estuvieron corriendo, si se quiere, detrás de los acontecimientos. Digamos, no hubo un plan inicial de decir vamos a defender a capa y espada la situación, vamos a proveer todos los fondos que sean necesarios para salvar esta economía, sino que básicamente en la distinta secuencia iniciada en Grecia en mayo del año pasado, solo accedieron a intervenir prácticamente en los albores del colapso. Entonces, es decir, en Europa tenemos una situación compleja en términos estructurales, países con distintas realidades, algunos con niveles de sobreendeudamiento muy marcados y en los cuales ni siquiera con la cesación de pagos alcanzaría para solucionar discrepancias estructurales que tienen que ver con los distintos niveles de productividad y la apreciación del tipo de cambio real que tuvo lugar. Grecia, desde su ingreso al euro, en términos relativos a Alemania, se apreció un 30%, es decir, con una economía que todavía tiene déficit primario, cesación de pagos, requiere de un ajuste adicional, al menos para equilibrar presupuestariamente. Es decir, el escenario es muy complejo y la verdad que nadie sabe qué puede pasar hacia adelante. Por el lado de los Estados Unidos, la situación es más, si se quiere, no es tan compleja como el caso europeo, pero sí hay, importantes llamados de atención. El primero, básicamente, tuvo que ver con la presión del ala más conservadora del Partido Republicano, los miembros del Tea Party, cuando se dio la discusión en torno a la suba del techo de endeudamiento de la economía norteamericana. Lo cierto es que si bien quedó un marco general que todavía debe plasmarse, en la letra chica con esta comisión ad hoc creada para definir cuáles van a ser los recortes, como el mandato general que tuvo que acceder Obama para lograr la elevación del techo presupuestal de endeudamiento fue hipotecar la política fiscal a futuro, es decir, una especie de convertibilidad presupuestaria en el cual cada suba en el techo de endeudamiento tiene que tener como correlato una reducción de gastos. El problema de la economía norteamericana es que después de una crisis financiera tan pronunciada como la que tuvo, no se encuentra cuál puede ser el motor que le dé dinamismo a esa economía. El sector privado está sobreendeudado, todavía recomponiendo, con un efecto riqueza negativo muy marcado, todavía recomponiendo patrimonialmente su hoja de balance, lo que le impide volver a tomar crédito y volver a consumir. Desde el sector público, inicialmente, hubo una intervención cuantiosa para ponerle un piso a la crisis, pero evidentemente en una primera etapa, producto del salto en el déficit fiscal, se pasó de ser expansiva a ser neutra y recientemente planteó un escenario, contractivo por parte de la política fiscal a futuro. Es decir, el sector privado
no encuentra cuál puede ser el factor que le dé dinamismo para consumir. El sector público no puede incrementar el gasto público. El sector externo, pese a tener el dólar en términos internacionales, digamos, relativamente depreciado en términos históricos, todavía no se visualiza un salto por el lado exportador. Y obviamente el sector empresarial está sobreinvertido, digamos, todavía en un contexto, digamos, venía aumentando la capacidad productiva para un determinado crecimiento de la demanda que desde el colapso de 2008 se evidenció que estaba por encima de la verdadera capacidad que después se manifestó. Es decir, no se encuentra cuál puede ser el escenario que le dé dinamismo a la economía norteamericana. Con respecto a futuro y más allá de, digamos, las palabras de la directora gerente del Fondo Monetario, es evidente que hay un riesgo de recesión cierto a futuro. Los mercados financieros, obviamente, en un contexto como el actual, tienden a amplificar la volatilidad natural de la situación. Lo cierto es que nada cambió de hace un mes hasta ahora, nada justifica, digamos, recuperaciones muy marcadas en pocos días y caídas abruptas. Los problemas están latentes, no se observa, digamos, una convergencia o una salida, y lo que sí hay es una profunda incertidumbre a futuro, y va a ser moneda corriente la volatilidad. En particular, el caso más complicado es Europa. ¿Qué puede pasar si algún país se ve forzado por las circunstancias a entrar en cesación de pagos y eventualmente abandonar el euro sin algún paraguas protector por parte de las autoridades del bloque? El escenario a futuro claramente es complejo, y más allá de un posible estímulo monetario en los Estados Unidos que algunos analistas ven hacia finales de este año y que tenga impacto un Quantitative Easing 3 para intentar dinamizar digamos, sobre las cotizaciones bursátiles y incrementar digamos, efecto riqueza por el lado de las cotizaciones. El escenario desde, en el mejor de los casos, crecimiento bajo hacia futuro en Estados Unidos, y en Europa también con un escenario de incertidumbre aún más profundo si hay digamos, si la situación se sale de cauce institucional como todavía lo ha podido contener, pero en un escenario en el cual el bloque claramente tiene problemas de liderazgos muy marcados.